Eh, un poco contradictorio, vamos a iniciar con una cita, curiosamente, de un escritor alemán. Dice, la guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz, ¿verdad? Un poquito contradictorio, ¿verdad? Probablemente esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. Abajito yo le anoté el correo, dice tareas historia séptimo octavo vespertino gmail.com, ¿verdad? Hoy día miércoles 19 de agosto de 2020. ¿Sí? Ahí está la respuesta a la persona que preguntó dónde había que enviar eh, las tareas, ¿ya? Hoy también va a haber una tarea. Las tareas son muy pequeñas, no son extensas, son muy concretas. En nuestro tema de hoy, tiene que ver con un objetivo general que habíamos empezado en la clase pasada, que tiene que ver con comprender y analizar el surgimiento de los bloques ideológicos y políticos en pugna en el escenario político mundial a partir de eventos importantes del siglo XX. Nosotros la clase anterior vimos algo de cómo se gestó la Primera Guerra Mundial y cuáles fueron las causas y algunas consecuencias de ella. Hoy vamos a, igual vamos a reconocer causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Vamos a repasar un poquito lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Y además vamos a identificar causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué empezó la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién la inició? ¿Cuándo se inició la Segunda Guerra Mundial? ¿Ya? Porque vamos a llegar a ver qué país dominante en este mundo de la guerra va a salir victorioso al final. Porque vamos a hablar más adelante sobre qué país quiere implementar sus reglas en el plano mundial. Eh, vamos, perdón, ¿alguien dijo algo? Si alguien quiere opinar, yo no tengo problema y puede hacerlo. Vamos a ir lo más lento posible. Y está a cargo del profesor Christopher Ferraris, que está por ahí, y yo, quien les habla. En el siglo XX nosotros vimos la clase anterior que habían sucedido muchas cosas, ¿cierto? Algunos eventos demasiado importantes para nuestro entender. Inventos, hubieron avances tecnológicos y muchos, la tecnología avanzó a pasos agigantados, descubrimientos, acuerdos en el siglo XX, ideologías que salieron, como el socialismo, por ejemplo, guerras. Dentro de estas guerras, nosotros vimos en la clase anterior la Primera Guerra Mundial. Esta guerra que de alguna manera fue llamada como la Gran Guerra, ¿verdad? Que dejó como saldo de muertos más de 10 millones de personas. Gente murió de todos los bandos. Todos los países que participaron aquí perdió gente, casos de su pueblo. Y para eso vamos a recordar algunas causas que llevaron o por qué se produjo la Primera Guerra Mundial. La imagen lo dice todo, ¿verdad? Desastroso. Para ese entonces, la Primera Guerra Mundial era como algo inédito en el mundo. Nadie se había enfrentado de esa manera. Y todo se inicia por algo probablemente en estos tiempos muy común, ¿cierto? Por un asesinato. Probablemente hay otras causas que no se nombran que también pudieron aportar
al nacimiento de la guerra. No solamente el asesinato de este señor Fernando, sino que hubieron más cositas que agregaron o que gatillaron la guerra misma. Una de las causas principales, yo noté aquí la principal, el asesinato de Francisco Fernando de Austria, y acompañado de su esposa. Este asesinato, que era del bando contrario de donde estaba Alemania, tuvo como una consecuencia política primero, porque en este caso los serbios o los austriacos decidieron llevar a juicio esto. Como Serbia no quiso hacerlo, Austria le declara la guerra. Y en ese, entre tanto, en declarar la guerra, ya estaban formadas las alianzas. Por lo tanto, los amigos de Austria defendieron a Austria y los amigos de Serbia defendieron a los serbios. Por lo tanto, aquí se declara la guerra en 1914. Esta guerra dura aproximadamente 5 años, en donde el desastre para ese entonces era enorme. Desde fábricas, campos, personas. ¿Ya? El final de esta guerra fue firmada o fue marcada por un tratado que un tratado de paz, en definitiva, el Tratado de Versalles, pero que además incluía en el tratado algunas sanciones a quienes encontraron culpables de la guerra. Y en este caso fue Alemania. Alemania, en este tratado, se le indicó que tenía que pagar en dinero, se le sancionó a Alemania a pagar dinero porque él fue el culpable, en este caso, de iniciar la guerra. Por otro lado, después de todo este sufrimiento, ¿verdad?, de la guerra, después que pasó durante estos 5 años, después de esto, vimos consecuencias de esta guerra. No fue todo tan bueno, que a pesar hubieron consecuencias positivas para los países que no participaron en la guerra. ¿Ya? Una de las consecuencias fueron las consecuencias políticas. Alemania se le prohíbe el ingreso a la ONU, como el Tratado de Versalles le impugnó multas a Alemania y lo hizo culpable de iniciar la guerra, se le impidió el ingreso a la ONU, Organización de Naciones Unidas. Esa es una de las consecuencias para Alemania. Tenemos consecuencias económicas. Aquí los países involucrados en esta guerra invirtieron mucho dinero en comprar armas, abastecer soldados, y en ese entonces ya existía la deuda externa de esos países. Entonces, por un lado, invirtieron en la guerra que perdieron y además su deuda externa aumentó considerablemente. Ahora en la actualidad, nuestro país también tiene deuda externa. O sea, la mayoría de los países tienen deuda externa. Otra consecuencia de la Primera Guerra Mundial tiene que ver con la geografía. Si bien es cierto, Europa hasta ese momento estaba dominado por imperios. Hasta ese entonces habían 4 imperios que dominaban el lado europeo. Cambió. Se eliminaron los imperios y aparecieron nuevos países. El mapa se modificó. Apareció, por ejemplo, Polonia, Yugoslavia, Hungría, Finlandia, entre otros.
Todos estos países fueron zonas donde se libraron batallas, eh, pasaron soldados que en algún momento de la guerra se independizaron. Por lo tanto, el mapa ya no era el mismo de 1914. Estamos pensando que después de la guerra, 1919, todo esto fue apareciendo. Y una consecuencia demográfica, las personas. ¿Qué pasó con las personas? Murieron más de 10 millones de personas. Y algunos creen que más. Eh, Aumentó la pobreza. Si bien es cierto, aparecieron algunas ideologías del socialismo que venían ya del siglo anterior, los países se volvieron más pobres. Eh, Murieron muchos hombres, estoy hablando varones, lo que llevó a que, en definitiva, la mujer, por primera vez en la historia, saliera a trabajar para sustentar el hogar. ¿Sí? Eh, Después de todas estas consecuencias, ¿verdad? Eh, apare Aparecer no fue suficiente. Si bien es cierto, en el año 1919, con el término de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, Alemania fue uno de los países que más sufrió, en donde más pobreza hubo. Y en ese entretanto aparece un nuevo líder, un líder que venía como a mejorar el país, eh, que fue elegido democráticamente en las urnas, pero que con el pasar de los años, este se transformó en un dictador, ¿verdad? Y de alguna manera, ese afán eh, de venganza, porque como el Tratado de Versalles le había impuesto algunas multas, ¿verdad? Lo había sancionado. Él tenía, todavía había un poco de rabia en relación a eso. Y así nace la Segunda Guerra Mundial. Eh, Esta guerra fue demasiado, pero demasiado devastadora. Se cree que murieron más de 50 millones de personas o más, se habla de 90 millones, no hay claridad. ¿Ya? Y eh, fue totalmente distinta a la guerra anterior. A esta altura, en 1919, el 1900, ¿verdad? 36, a esa altura, el, la tecnología en armamento estaba muy avanzada. Eso significaba de que la guerra fue dura, demasiado dura. Vamos a ver más adelante que hay ciertos eventos que nosotros conocemos muy bien y que han sido como parte de algunas películas que hemos visto, ¿verdad? De la guerra, que son íconos, ¿cierto? De la Segunda Guerra Mundial. Antes de pasar a la Segunda Guerra Mundial, quiero recordar que efectivamente hubieron consecuencias positivas de la Primera Guerra Mundial para algunos países. Yo lo había mencionado. Y eso es que, primero, Estados Unidos aparece como una gran potencia mundial después de la Primera Guerra Mundial. Eh, Existe un desarrollo potente en los países que no participaron en la Primera Guerra Mundial, como por ejemplo Suiza, Suecia y España. Ellos no estuvieron involucrados en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, sus países crecieron. Eh, Vamos a ver algunas causas o por qué, yo ya dije algo, Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Yo dije que
Hitler fue un político que apareció, ¿verdad? Que traía consigo algunas, como venganza, como por ahí dicen, sangre en el ojo, ¿verdad? De lo que había sucedido en la Primera Guerra Mundial. Entonces, esto llevó a que Hitler, que era del Partido Nacional Socialista, a, a endurecerse, a pesar que fue elegido democráticamente, y se convierte en un dictador. Y él, de alguna forma, quiso o implementó o quiso hacer que Alemania era superior al resto. De ahí hay alguna ideología, en verdad, que quería ser una raza superior, ¿verdad? Los alemanes, una raza árida superior, se habla. Y vemos aquí la primera causa. Y si hablamos yo hablo de la primera causa, si bien es cierto, hay otras causas que pudiesen haber ayudado a que esto se iniciara. Una de las más llamativas es esta, que el descontento de los alemanes en realidad por las multas o las sanciones que se produjeron en el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta es una de las causas más importantes. Si alguien encuentra otra causa, puede ser. No se lo voy a discutir, porque sí hay muchas. Yo rescaté el porqué como lo esencial de esto. Profe, pero yo sabía que Hitler había hecho eso porque él quería una nueva raza, que fueran todos rubios y de ojos de color. Exactamente, ahí por eso, él creía Porque que él una quería raza generar superior. una raza superior. Exactamente. Y él ahí empezó a matar a los judíos y todas esas cosas para poder... Claro, antisemita. Entonces, nace una ¿Puedo agregar una ideología. cosa, profe? Por supuesto. Sucede, como bien dice la amiga, tiene esta situación de descontento de la Alemania de los años 30, lleva a que la gente lo pase muy, muy, muy mal en Alemania, muy mal. Y Claro, Hitler después toma del esta Estado. situación y culpa a los judíos internacionales, que según él son las personas que están a cargo de los países que le impusieron el castigo a Alemania. Ya, En esa perfecto. lógica, lo que trata de hacer Hitler dentro del nacionalismo es levantar como el espíritu alemán y volver a hacer esos imperios que hubieron en Alemania en 1800. Y ahí levanta este discurso de esta raza superior y tristemente, como muy posiblemente vamos a ver, dentro de ese discurso racial, Esto, negros, profe, judíos, gitanos. eso fue como un golpe de Estado. Lo que pasa es que Una hasta donde yo batalla entiendo, militar, ¿cierto? claro, lo que Sí, pasa es que hasta donde yo entiendo, y los profesores podrán a lo mejor ser más precisos, Hitler es electo democráticamente para hacerse cargo de Alemania y él estando en el poder se vuelve condiciones que lo dejan como gran canciller, si no me equivoco, pero no sé si es el exactamente, hasta ese momento era claro, canciller. Claro, entonces ahí él queda y lo que hace es decir, bueno, ahora nosotros vamos a empezar a reconquistar lo que Alemania merece. Y empieza a bombardear por todos lados. Claro, y ahí nace su ideología, ¿verdad? En hacer que los alemanes merecen ser una raza especial. ¿Me escucha? Cuente. ¿Sí? ¿Nombre? Carlos Lavé. Ya. Aparte de todo, bueno, es uno de los pocos en la historia mundial gobierno militar electo democráticamente, aparte. Efectivamente, sí, es uno de los pocos. Pero, curiosamente, bueno, como decía el profesor, yo creo que esas ganas de querer que su pueblo saliera, ¿verdad? Adelante y transformarlo en una gran nación, probablemente le jugó una mala pasada. Y se fue al otro extremo, ¿verdad? A ser un dictador
después de haber sido elegidos democráticamente. ¿Ya? Profe, es que lo que pasa es que los militares, con su idiosincrasia que tienen, generalmente pasan a ser de demócrata a un dictador. Lamentablemente, claro. El militarismo es así. Claro, sí, hay una tendencia generalizada en eso. Bien, existe otra causa que se dice de que el por qué se inició la guerra, pero más que causa es un detonante que tiene que ver con la invasión de Polonia por parte de Alemania. Entonces, si bien es cierto, es las ganas de vengarse o las ganas de salir adelante, Hitler invade Polonia. Invade Polonia y en algunas partes aparece como una causa la invasión. O sea, que producto de la invasión a Polonia se genera la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de eso habían otras cosas, como por ejemplo un descontento del pueblo alemán. Si bien es cierto, este fue como la primera acción bélica de la Segunda Guerra Mundial. Alemania ingresa a Polonia. Dentro de las... yo les dije al inicio que yo iba a mostrar algunos eventos que sucedieron y que fueron importantes. Si ustedes ven la imagen, esa es la imagen, yo no podría decir que es la imagen real del momento, pero sí existe una película de esto que se llama Pearl Harbor. Pearl Harbor, ¿cuál es la importancia de esta batalla? Pearl Harbor fue, en este caso, atacada por los japoneses. Esta batalla da pie para que Estados Unidos ingrese a la guerra. Este fue como el detonante para que Estados Unidos diga, yo voy a participar, yo me uno a los aliados. ¿Ya? Esa es la importancia de esta guerra, que ya vamos en 1941 aproximadamente, como casi en la mitad de la guerra. Estados Unidos no había estado presente, probablemente sí, pero no hay nada notorio de ellos en la guerra como tal. Y aquí dice Estados Unidos, yo voy a la guerra, ¿ya? Y declara la guerra. Otra batalla que tiene que ver, que es la URSS, batalla de Stalingrado. Esta batalla también es importante. Y la importancia que tiene es que esta batalla se libra poquitos años o poquitos meses antes Alemania, como Alemania fuera derrotada. Y tenemos esta otra imagen que tiene que ver con desembarco de Normandía. Todo está en película, en realidad. ¿Cuál es la importancia de esta batalla? Esta batalla es como la batalla final decisiva de la Segunda Guerra Mundial. Después de esto, sucede que Alemania se rinde, pero se rinde en Europa. Solamente en ese estado, porque de alguna forma la guerra continúa, como lo vamos a ver. Cuatro momentos, ¿verdad? Cuatro momentos en la guerra que son decisivos. La entrada de Estados Unidos a la guerra, después como lo vamos a ver en un video, después que Alemania entra, ¿verdad?, a la Unión Soviética, esta batalla que hace, lo hace retroceder y empieza a perder Alemania, hasta que llega en algún momento en donde Alemania desiste y se rinde. ¿Ya? Y finalmente, el desembarco en Normandía es la última gran batalla que es decisiva para los aliados en ese momento, en donde para finalizar la guerra. ¿Ya? Eventos finales de la guerra. Estamos viendo al final de la guerra, aproximadamente en 1944,
y un poquito menos. La guerra acabó, dice, si bien es cierto, 1945, y una de las consecuencias es que los aliados ganaron la guerra. Lo que se dice, la historia dice que los aliados, y ahí ya Estados Unidos ya estaba presente en la guerra, ellos ganan esta vez, ¿ya? Y nace algo ahí. Por primera vez se dan cuenta de que habían campos de exterminios. Y de ahí hay todo, de ahí en adelante se encontraron muchos campos de exterminio que no habían sido visualizados durante la guerra. Y ahí también se ve cómo Alemania o cómo Hitler en su mando, ¿verdad? Tenía como fobia a los judíos, pensando en que ellos, ¿verdad? Pertenecieron, o Hitler creía que ellos pertenecían al grupo del Tratado de Versalles. Claro, lo que ¿verdad? tenía él era odio. Odio. Entonces, ese odio, en este caso lo llevó a la acción, a exterminar la raza judía. 6 millones de judíos murieron en campos de concentración. 6 millones. Y todavía hay sobrevivientes. Yo he visto por ahí algunos documentales. La guerra, ¿cierto? Termina en Europa. Las tropas soviéticas hacen retroceder a Alemania y logran que el 8 de mayo Alemania se rinda. Si ustedes, fíjense bien en la fecha, 8 de mayo de 1945. Ya, después lo vamos a retomar otra vez. ¿Por qué digo esto? Alemania se rinde. Y la rendición, si bien es cierto, se produce después que se dice que Hitler se suicidó. Hasta el día de hoy todavía hay documentales que dicen dónde está Hitler, ¿verdad? No hay certeza, no encontraron su cuerpo. Se parece a Elvis, ¿verdad? ¿Dónde está Elvis? No lo sé. Lo mismo pasa con Hitler. Hay mucho enigma alrededor de la muerte de Hitler. Pero ¿por qué? No entendí muy bien. ¿Por qué se mató Hitler? ¿Por qué él se suicidó, parece? Porque perdió la guerra. Porque perdió la guerra. ¿Cierto? Ah, y ahí está. Sí. Sucede que, profesor, si podía comentar algo, sucede que cuando pierde Berlín, Alemania cae porque está al final enfrentando tanto a los comunistas desde Rusia como a los aliados de Occidente. Entonces, llega un momento en el que ya está totalmente sitiado y él se da cuenta que pierde la guerra. Claro. Como no iba a salir por la puerta, lo iban a matar, yo creo. Claro, sí, ahí hay varias películas que hablan, pero por eso hay un enigma detrás de todo eso, si él se suicidó, lo mataron, lo emboscaron, en realidad. Pero sí, él se elimina antes que hagan el tratado por la paz. Claro. Él no estaba en el tratado por la paz. Y de hecho, él, antes de iniciar la guerra, él era amigo, digamos, los amigos, muy amigo de, en este caso, de la Unión Soviética. Y curiosamente, él invadió, en este caso, la Unión Soviética. Entonces, había algo ahí, ¿verdad? Y finalmente hay una historia no contada para aparecer todavía de qué pasó con Hitler. Además, la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos años duró? 6 años, ¿verdad? ¿Y dónde fue esto? Principalmente en Europa. Casi todos los países, hubieron países de todos los continentes que estuvieron involucrados en esta guerra de alguna otra forma. Pero mayormente se libró en Europa. Y en Asia, en el Pacífico, que de ahí lo vamos a ver, que tiene que ver con Japón. Japón era un aliado de Alemania más Italia, ¿ya? Y al parecer Alemania tuvo más aliados
que entraban y salían de acuerdo a la conveniencia de ellos. No fueron como, en este caso, los aliados, o sea, donde estaba Norteamérica. Acá fueron más fieles. Alemania tenía aliados, pero era por conveniencia. ¿Ya? Algunos se salieron, otros entraron, salieron. Fue muy conflictiva esa relación. ¿Ya? Profe, pero ¿Alemania se rindió o fue derrotada? Es que se rindió porque fue derrotada. Claro. Se rindió porque ya no podía hacer nada. Claro. Ah, ya. Yo creo que entonces ahí desencadenó la muerte del Hitler. Él se mató porque no quería que lo pillaran después. Probablemente. Yo creo que la vergüenza. Probablemente. De haber querido levantar un imperio nuevo y donde lo derrotaron, él quiso terminar así su vida. Claro, hay situaciones en la vida en las que uno está más o menos jugado. Cuando uno se decide conquistar toda Europa, si a uno no le resulta, muchas opciones no quedan tampoco. Entonces, no hay tantas salidas después de eso, yo creo. Claro. Yo creo que también por eso fue la muerte de él. Yo creo que él se mató por vergüenza. Es que uno ve un general o un nivel, o un grado del nivel que tenía Hitler, él se hacía o no vivía. Por lo tanto, probablemente su estructura como militar era todo o nada. Entonces, si perdió, es muerte. Y si gana, tiene todo. Claro, aparte, profesor, que después tenía o tendría que enfrentar, ¿cierto?, a las grandes potencias que lo iban a enjuiciar a la larga. Claro. Como se hace y otra vez, en todo gobierno. Claro, y otra vez iba a salir como el que empezó la pelea. Una cosa así. Y él ya había estado preso. Es cuando está en la cárcel que él escribe el libro Mi lucha, que es como la suerte de Biblia del nacionalsocialismo. Ahí se declaran todas las ideas de odio racial y todo lo demás. Entonces yo considero que con toda esa situación tampoco la cárcel era una opción. Claro. Lo más viable en este momento, o sea, en el momento fue o el suicidio o el desaparecer definitivamente. Claro, entonces, y de ahí vienen los enigmas, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? Si efectivamente... Algunos decían que incluso se había ido a Argentina, así de... como Elvis Presley y Michael Jackson. Ya, en Argentina. Oye, Lucho, ¿y qué pasó acá en Chile, en Sudamérica, con esa guerra? Ya, eso vamos a ver algunas consecuencias, eso es para la próxima clase. Consecuencias de la guerra que hasta hoy día tenemos, y una de las grandes consecuencias es que Estados Unidos se apoderó del planeta. Ajá. Entonces, esa es una... Y nosotros, y el capitalismo, aquí estamos sacando el 10% para ir a comprar tele. Que quiero ver ahí. ¿Sí o no? Capitalismo. Entonces, es una consecuencia que uno no la ve, pero la vive. La vive, eso es, ¿viste? Ahí hay una consecuencia ideológica detrás. Pero Hitler quería ser el más grande como Napoleón de Bonaparte. Sí. Copió muchas cosas a Napoleón. Probablemente mientras estuvo en la cárcel, como escribió el libro él tuvo tiempo para pensarlo. Ideó probablemente todo lo que iba a hacer. Y calcula que... ¿A quién iba a atacar primero? Y no era muy grande el tipo. Napoleón tampoco, 1,60 m, y él también medía 1,60 m. Tenía era parecido, muchas cosas, quiso parecerse al señor Napoleón Bonaparte, el Hitler. Sí, y ahí uno puede ver, porque hay algunas personalidades, ¿verdad? De la historia, personajes de la historia que tienen psiquiátricamente algunas conductas muy marcadas. Pero, profe, una pregunta, Hitler tampoco era perfecto porque él, mira, por lo que yo leí anteriormente, decía que él era gay. O sea, una raza perfecta nunca iba a encontrar, pues, profe. Nunca iba a encontrar una raza perfecta si él abusaba también de cabros.
Claro, al final... Yo creo que ustedes saben eso, ¿cierto? No, yo no lo sabía. Es que, busque y le va a aparecer. Ya, al final, Janina, porque yo lo busqué anterior y aparecía eso. claro, lo importante que Janina es siempre observar la información con cierto juicio, con cierta distancia, porque... Es que yo por eso lo leí y dije, ¿cómo? Si él quería una nueva raza de gente digna, por decirle, ¿cómo iba a querer una gente así? Si diciendo que él quería hombres y eso no es algo... O sea, ahora se llama eso, pero para esa raza que él quería no es digno, pues. Claro, por eso lo que le señalo es separar las dos cosas. Uno es reconocer lo que dice usted. Él tenía un afán por una raza superior y de la que él probablemente tampoco daba cuenta, ya sea por homosexualidad, por tamaño, por raza, por color de piel. Da igual, al final ninguna persona es perfecta. Y lo segundo es que a 100 años de la guerra casi, y con las plataformas que hay hoy día, nosotros podríamos decir cualquier cosa. Entonces siempre la invitación es a comparar la información, quizás mirar más de una fuente, para poder generar una visión más amplia. Profesor. Claro, incluso podrían haber otras cosas que nosotros desconocemos de Hitler o desconocemos de esta raza árida, ¿verdad? Que quería ser perfecta. En Google uno busca la historia y aparecen en varias partes lo mismo. Sí, hay mucha información. Hay mucha información, sí, eso es verdad. Seguimos. Bueno, me agrada la conversación, así que vamos. Como dije yo, se recuerdan que yo mostré una imagen sobre el desembarco de Normandía. Bueno, se conoció originalmente como Operación Overlord. Si bien es cierto, esto es para dar como término, es como una batalla final, en donde se reconoce como que los aliados sí hicieron mejor el trabajo en esta guerra, ¿verdad? Hay una película de Desembarco en Normandía que es bastante cruda. No sé si alguien la ha visto. Después Buscando al soldado Ryan en eso, ¿no? No, hay otra. Sí, está Pearl Harbor, está... O sea, Buscando al soldado Ryan comienza con el desembarco en Normandía. Ah, ya. No, hay una que se llama Desembarco en Normandía. Así, exacto, eso. Perfecto. Con Tom Hanks, parece que. Ya, después que Hitler muere, Alemania firma, en este caso, la carta, ¿verdad?, que se rinde y lo que pone fin a la guerra. Pero esta guerra es en Europa. Este final sucede solamente en Europa, porque como dijimos anteriormente, en este caso Alemania, Italia y Japón también eran amigos, de alguna forma, ¿verdad? Y Japón, ¿verdad? Estaba en la guerra todavía. Recuerden que Japón está Asia, ¿verdad? Oriente, Pacífico, y sucedió algo que nadie se había imaginado. Sigue la guerra, porque estamos en 1945, abril, y la guerra finalmente termina aproximadamente en julio, junio, porque suceden algunos eventos superiores que vamos a ver ahora. El gran desastre. Pero una pregunta, discúlpeme. Yo había leído que había terminado en septiembre la guerra, en total. Sí, es probable, hay fechas estimadas, pero hay algo... ¿Se escucha eso? Ya. El desastre. Yo le puse el desastre, porque efectivamente, si uno lo ve ahora, eso fue un desastre. Hay una imagen ahí. Esa es una bomba atómica. Que fue, ¿verdad? Hecha antes de el proyecto ya estaba de la bomba atómica antes de que fuera lanzada. Y aquí imágenes de la bomba atómica Nagasaki-Hiroshima. Ambos se ve el mismo hongo.
Si uno busca en internet, las imágenes solamente varía desde el ángulo nomás, pero el hongo es el mismo. Hasta ese momento, nadie había usado un armamento de tal magnitud. Estados Unidos lanza, ¿verdad?, la primera bomba atómica. ¿Qué produce esto? Produce un desastre, un gran desastre. Y esto fue, nuclear. claro, gran desastre. 6 y 9 de agosto, mire la diferencia de días, 3 días, ¿verdad? 2 bombas, 3 días. ¿Qué sucede en este desastre? Ustedes pueden ver esa imagen, ¿verdad? Una sombra. Ese es el calco de un ser humano cuando estalló la guerra. Se desintegró la persona y quedó su sombra. Así de potente fue esa bomba que se dio ahí. Hiroshima, el 6 de agosto. ¿Qué pasó acá en Nagasaki? Pueblo destruido totalmente. O sea, ¿se imaginan el grado de explosión de la bomba? Ahora tenemos la bomba de neutrones, ¿cierto? Que es 1000 veces o 1.000.000 de veces más potente que esta. Nagasaki, el 9 de agosto. 3 días de diferencia, la magnitud del desastre que dejó. Y yo con esto, buscando esto, yo recordé la explosión que hubo en el Medio Oriente hace poquito, ¿verdad? Beirut. En Beirut, ¿verdad? Una explosión. Profe, y hace poquitito nomás se celebró en honor a las personas que fallecieron. Exactamente. Hace poquitito nomás se hizo. Se cumplen 75 años, sí, un poquito más, del lanzamiento de la primera guerra. Y de la bomba atómica. Y con esto, o sea, de alguna forma, la bomba atómica da como el cierre a la Segunda Guerra Mundial. Japón se rinde y queda con unas secuelas hasta hoy día. Tuvimos, yo revisando videos actualizados de Hiroshima, Nagasaki, me parece que Hiroshima se unió con otra ciudad ahora. Es una de las más bellas ciudades de Japón. Y aquí hay algo importante. Japón se llevó la peor parte. ¿Ya? Murieron miles de personas en el momento de la bomba y todavía hay gente muriendo producto de la bomba atómica. El cáncer se expandió por todas las generaciones. Claro, entonces se heredó la radioactividad. Sí. Y como dije, en este caso Japón se llevó la peor parte en este caso. Y eso, si se llevó la peor parte, pero Japón está de pie, otra vez. Y está, yo no sé si está en esta línea de la fabricación de armas, ¿verdad? Porque ellos ya tuvieron una mala experiencia en esta guerra. Vamos a dejar de compartir. Ahí estamos compartiendo, ¿no? Estamos dejando de compartir ahí. Ahí. Ya, vamos a ver. ¿Todavía estoy compartiendo? Sí. ¿Y cómo dejo de compartir? Aquí está. Donde dice dejar de presentar. Dejar de presentar. Bien. Preguntas, algunas reflexiones, algo que decir. Profe, algo que no se dijo y usted había leído. Profesor, bueno, dígame. Me parece importante y tal vez algo inconsecuente, no sé cómo llamarlo. Japón es el único país en la historia que ha sufrido un ataque de esta magnitud con armamentos químicos. Y ha sido el único país que no ha firmado el tratado para eliminar la fabricación de este tipo de armamento. Claro. Entonces, yo no podría pensar que
probablemente Japón, como Hitler en su momento, ¿verdad? Tienes algo todavía, algo colectivo, ¿verdad? De que en algún momento va a poder usar lo que está haciendo. Claro, porque, como dice Carlos, todos los países empezaron a tener bombas nucleares después de esto, todos. Estados Unidos se levantó como la cabeza de un imperio, porque le demostró a todo el mundo que a quien tuviera la valentía de tirarle una bomba en territorio americano le iba a tirar una bomba nuclear. Cuando vamos a ir viendo durante lo que queda de año, probablemente vamos a ir avanzando en el siglo XX y usted se va a dar cuenta que de esta guerra salen todas las guerras que vienen después. Todos tienen un poco de causa aquí en lo que está diciendo Carlos también. Y hasta hoy día todos tienen nuclear, por ejemplo, abastece a buena parte de Europa. Claro. Con electricidad, por ejemplo. Eso con energía nuclear. Exactamente. Entonces, yo lo que, o sea, quería preguntar casi lo mismo que preguntó uno de mis compañeros, que era de que si la Segunda Guerra Mundial dejó algo aquí que tuviera que ver también con Chile. Con Chile. A ver, hasta ahora tenemos algo que tiene que ver con el capitalismo, todos los días. Desde la fuente. Siga adelante, disculpe. Si bien es cierto, Estados Unidos, ¿verdad? En la Primera Guerra Mundial nace como potencia, emerge como potencia. En la Segunda Guerra Mundial queda mejor. Y él empieza como a influenciar a los países de alguna forma, y ellos como ideología el capitalismo. Por lo tanto, lo que nosotros nos toca, hablando desde la ideología, el capitalismo. Nosotros estamos o nacimos envueltos en este sistema. No sé si alguien de ustedes vivió el socialismo. No nadie probablemente, porque en este lado del hemisferio, del planeta, ¿verdad? No está esa ideología, porque los países que manejan todo esto son las potencias mundiales. En el oriente está China, ¿verdad? China es una gran potencia, comunismo. Por ejemplo, dentro de las consecuencias, por ejemplo, cuando se funda la ONU luego de la Segunda Guerra, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo componen los 5 países que ganan la guerra. Aunque la ONU la componen los 147 países del mundo, los 5 dirigen el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, cosas relacionadas con Chile. Durante los años 30 existió en Chile una matanza que se llama una matanza del seguro obrero. Es cuando unos jóvenes nacionalsocialistas que habían traído como la ideología nazi se toman la oficina del seguro obrero y hay una matanza. Y los matan a ellos en la oficina del seguro obrero. Otra situación es que cuando termina la guerra, Estados Unidos queda en poder y se inician una serie de planes a nivel mundial. Eso significa que los países tienen que empezar a cuadrar un poquito. Y en Chile, en el año 40 y tanto, se prohíbe el Partido Comunista, por ejemplo. Se crea lo que es la ley maldita que tiene el Partido Comunista en la clandestinidad durante 10 años. Entonces, esas son cosas que afectan directamente en Chile, por ejemplo. Sí, se escucha mal, apaguen los micrófonos por lo que nos están hablando. El que quiera hablar lo puede encender, no hay problema. Se escucha una tele. Quizás soy yo, espéreme, voy a bajar la tele. Pero Yanina, tú estabas hablando, sí, no hay problema. Ahí sí, se escucha, era Yanina. Yo tengo puesta la pepa. Ahí sí, bien, ya. ¿Yanina va diciendo algo? Profe, pero después de la Segunda Guerra Mundial vino una guerra fría que habían dicho. Sí, sí, perfecto. Sí, bien, Yanina, te está informando. Si bien es cierto, hoy día eran solamente las causas, algunas causas, o las más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Y para eso, yo les tengo algo, no es un regalo, y como para finalizar ya, nada es para siempre, ¿verdad? Una breve tarea. La tarea es simple, porque hoy día no se vio, lo van a tener que de alguna forma ver, así como Yanina estuvo viendo en su celular, en internet, buscó o leyó sobre la Segunda Guerra Mundial.
me gustaría que ustedes también lo hicieran, porque a la larga esto nos sirve como cultura general. Si bien es cierto, nosotros no vamos a cambiar la historia, pero sí es importante que nosotros podamos entender la historia, y así entender probablemente los grupos nazistas que hay aquí en Chile, ¿verdad? Entenderlo desde la mirada de la historia, y para no juzgar. Y yo les tengo... Profesor, cerrar un poquito eso de que ¿sí? toda esta guerra, la bomba atómica que mató 150.000 personas, los 6 millones de judíos, 50 millones de muertos, los 10 millones de desplazados, todo esto inicia porque hay un discurso de odio, de intolerancia, de creer que hay alguien que no tiene el legítimo derecho de existir. Y eso es súper importante, porque esa tolerancia nosotros tenemos que desarrollarla en nuestra vida diaria. Exactamente. Bueno, si a alguien le gusta la historia, fantástico. Hay mucha teoría, mucha lectura sobre esto. Ya, para finalizar, primero dar gracias a los que participaron y a todos los que escucharon atentamente. Es súper importante esto, al menos para mí. Y algunas tareas simplemente. Me gustaría que buscaran ustedes en diccionario, diario, revista, internet, ir a la biblioteca donde usted crea que sea necesario. ¿Qué es hegemonía? ¿Qué quiere decir hegemonía? Si usted encuentra una definición, anótela. Porque vamos a hablar de ello, no ahora, pero vamos a hablar. Y hoy día no hablamos de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar en la próxima clase. Solamente hablamos de las causas. ¿Ya? Buscar 3 consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 3 cosas que sucedieron después que se firmó la paz. Obvio, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? 3 cosas. Después de eso, la Guerra Fría. Sí, la Guerra Fría es como un periodo de varios años que terminó hace poquito. No terminó terminó hace muy poco. Yo les voy a enviar esto a sus WhatsApp, correo, teléfono, donde sea, para que ustedes lo puedan tener. ¿Ya? Voy a dejar de compartir